Y vamos a poner entonces lo que estábamos haciendo. Hemos visto, la clase pasada hemos visto, lo principal que hemos visto es la regla de la cadena para poder diferenciar, ¿no es cierto?, derivar. Y hemos visto que utilizando bien la regla de la cadena se puede derivar cualquier función, cualquier por complicada que sea. Después de ver varios tipos de utilización de la regla de la cadena, hemos pasado a derivar funciones paramétricas, ¿no es cierto? Y después de las funciones paramétricas hemos empezado entonces para la derivación de funciones implícitas. Derivación de funciones implícitas también entonces la idea es que se puedan derivar sin necesidad de hacerlas explícitas, porque como ya vimos, en la mayor parte de las veces es complicado hacer explícita una función implícita y muchas veces es imposible. Entonces, por otro lado, se puede aplicar la regla de la cadena, por ejemplo, para una expresión que se diga que y a la cuarta es como si fuera u a la cuarta, donde u es una función de x, ¿no? Entonces, si fuera u a la cuarta, nosotros derivaríamos 3 por 4 por u al cubo por u'. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo, pero con y. 3 por 4 por y al cubo por y', o de y en dx, donde de y en dx es la derivada de y. Entonces perfectamente se puede derivar, no importa que hayan unas expresiones combinadas, x con y. Aquí x al cubo, la normal sería 5 por 3 por x al cuadrado. Esta entonces con una potencia primera capa de potencia. Entonces, del múltiplo constante sería 3 por 4 por y al cubo. Y por la derivada, segunda capa, la derivada de y, que es de y en dx. Aquí, esta expresión C son términos, cada uno de los términos es una suma, pero cada uno de los términos tiene una sola variable. Entonces aquí la derivada sería 2 más 15x al cuadrado más 3 por 4, 12, y al cubo por de y en dx. Esta es una expresión, este es un producto, entonces deberíamos derivar como un producto. Eso no se olviden, la mayor parte de ustedes falla al derivar expresiones implícitas, falla en términos como este. Entonces la derivada de un producto es la derivada del primer factor por el segundo más el primer factor por la derivada del segundo. Entonces aquí la derivada del primer factor sería 3x al cuadrado por el segundo y a la cuarta, más el primer factor x al cubo por la derivada del segundo, que es 4y al cubo por de y en dx. Entonces esto genera dos términos porque se trata de un producto. ¿Ya? Entonces no se olviden eso cuando vayan a derivar. Esto es un producto y uno de los términos contiene y'. Solución, dice, ya está, la que acabamos de hacer. Y a la cuarta está mostrando cómo se deriva por la regla de la cadena. Parece complicado, pero es simplísimo, ¿no? Si nos imaginamos que es u a la cuarta, ya hubiéramos sabido hacerlo. Y aquí esta expresión que contiene x, o sea, una suma, cada una se deriva por sí, y la última que es el producto, x cubo por y a la cuarta, entonces el primer factor por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces aquí la derivada son 4y al cubo por de y en dx, por x al cubo, más y a la cuarta por 3x al cuadrado, por dx en dx, que vale 1. Entonces se expresa así. Cuatro x al cubo por y cubo por y', por de y en dx, más 3x al cuadrado por y al cuadrado. Aquí
¿Está bien esto? No está bien esto. Vamos a derivar, ¿qué expresión? Esta. X al cubo por y a la cuarta. Va a ser, hay que ver si esto está bien. La derivada de y a la cuarta va a ser 4y al cubo, 4y al cubo por y' por x al cubo. Y la segunda va a ser 3x cuadrado por y a la cuarta. Entonces esto está mal. Hay que poner en lugar de cuadrado, hay que poner la cuarta. Para que las ecuaciones contengan las variables x y y, se puede seguir el siguiente procedimiento. Entonces, si tenemos una función implícita, lo que hacemos es primero derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Entonces allí van a aparecer algunos términos que tienen y', otros que no tienen y'. Entonces, o de y en x, como queramos a llamar. Entonces, todos los términos que tengan y', que es de y de x, los ponemos en el miembro izquierdo, primer miembro de la ecuación, y llevamos todos los otros, los que no tienen y', los llevamos al segundo miembro. Una vez que hemos hecho eso, entonces el primer miembro contiene solamente términos que tienen y', y todos contienen y' en primera potencia. No hay ninguno que tenga y' al cuadrado, nada, nada. Solamente el y' sale por la regla de la cadena cuando hemos terminado de derivar 4y al cubo por dy de x. Entonces, nunca va a aparecer un dy de x al cuadrado, o y' al cuadrado, o al cubo, no. Entonces, perfectamente se puede, una vez que están en el miembro de la izquierda, factorizamos y' de cada término. Y entonces va a quedar, el primer miembro de la ecuación va a ser y' factor de un paréntesis en que contiene todos los términos que estaban junto a y', y ese entonces se lo puede pasar, como está multiplicando a y', lo pasamos dividiendo al otro lado. Y así obtenemos entonces lo que queríamos, que es una expresión para y', para la derivada. Por ejemplo, derivar implícitamente esta expresión. Esta es una función implícita, pero no tiene términos mezclados, ¿no? Solamente términos en y y términos en x. Entonces derivamos el miembro de la izquierda y el miembro de la derecha con respecto a x, así. El miembro de la derecha va a dar 0, porque la derivada es una constante. En los miembros de la izquierda va a ser la derivada de esta suma, y hay que hacerlo término a término, ya sabemos. Entonces va a ser la derivada de y al cubo más la derivada de y al cuadrado, menos la derivada de 5y y menos la derivada de x al cuadrado. Eso igual a la derivada de menos 4. Entonces el primero va a ser 3y cuadrado por dy de x. El segundo va a ser más 2y por dy de x. El tercero va a ser menos 5 de y de x. El cuarto va a ser menos 2x igual 0. Ya hemos visto que el segundo miembro va a dar, como es una constante, su derivada es 0. Entonces, una vez que se ha hecho esto, tenemos todos los miembros aquí en este caso, menos este, tienen de y de x. Entonces, lo que hacemos es, nos llevamos al lado izquierdo los términos que no contengan, al lado izquierdo, o lo dejamos todos los términos que contienen de y de x. Y pasamos al miembro de la derecha los que no contienen. Entonces sería igual 2x. Una vez que hemos hecho eso, podemos factorizar de y de x. Factor común de 3y al cuadrado más 2y menos 5. 3y al cuadrado más 2y menos 5. Eso igual a 2x. Entonces, una vez que estamos en este estado, de y de x es factor de todos los términos que venían multiplicando a de y de x. Entonces, esto lo podemos pasar dividiendo y vamos a obtener de y de x igual 2x dividido por 3y al cuadrado más 2y menos 5.
conviene notar que la expresión que resulta para de y en de x por la diferenciación implícita puede contener ambas variables. Lo normal es que también sea implícita, que contenga ambas variables, ¿no? O sea, y' igual una expresión que está compuesta por términos con x y términos con y. Eso sería lo más normal. Y queremos ver, así como en este ejemplo, cómo se calcula entonces el valor de la pendiente, de la derivada. Entonces hemos visto, para ver cómo se puede utilizar la derivada implícita, consideramos la gráfica de esta ecuación. Nuestra ecuación está de aquí. Y el cubo más c al cuadrado más c tiene una gráfica que es como esta. Es simétrica con respecto al eje Y, porque es par, ¿no es cierto? O sea que aquí, si cambiamos x por menos x, como es al cuadrado, va a seguir siendo lo mismo. Entonces es una función par. Y la mitad de la izquierda va a ser igual a la mitad de la derecha, ¿sí? Entonces se forma esta especie de gruta, de caverna hacia adentro. Y entonces tiene algunos puntos. Pasa los puntos 2 y menos 2 con 0. Pero son intersecciones con el eje X. Después intersección con el eje Y tiene menos 3,008. Esa es la intersección con Y. Y vamos a tomar un puntito cerca. No había sido, nosotros pensamos que era 0 con menos 3, pero no es menos 3, es menos 3, poquito más abajo, 0,6. Y vamos a tomar entonces un puntito 1 con menos 3. Ese menos 3 se lo puede calcular, ¿no? Para x igual 1, ponemos aquí cuando x vale 1, pues eso pasa al otro lado y va a quedar igual a menos 3. Entonces, si se resuelve eso, va a quedar así. Potencialmente, como tiene 3, o sea, es cúbica con respecto a y, puede aparecer así zonas en las que si uno traza una recta vertical, va a cortar 1, 2, 3 veces la gráfica de la ecuación. Entonces, otros puntos de interés para lo que queremos demostrar son estos puntos, que es el punto 1, 1 y el punto menos 1, 1. Entonces vamos a calcular, teniendo la derivada, vamos a calcular para los siguientes puntos de la gráfica. Para el punto 2, 0, es este de aquí. Entonces reemplazamos x con 2 y y con 0, sería 4 menos 4 quintos. Pues sería aquí, ¿no? 2 por 2, 4, y abajo sería 0 más 0, menos 5. No sería menos 4 quintos. Entonces la pendiente de la gráfica en este punto va a ser menos 4 quintos. Y al otro lado, por simetría, vamos a tener la pendiente de 4 quintos. ¿Sí? Para el punto 1 menos 3, este de aquí al ladito, ¿no? Este punto, después vamos a ver ese punto, pero este punto al ladito, 1 con menos 3, vamos a calcular, entonces x vale 1, y vale menos 3. Si se coloca y dentro, menos 3, va a ser 3 por 3, 9, por 3, 27, menos 11, ¿no? 2 por 3, 6, menos 6, menos 5. O sea que 27 menos 11, 16. Y arriba va a quedar 2. 2 partido por 16, lo mismo que 1 partido por 8. Sí. O sea que aquí tiene una tangente que va hacia arriba muy poquitito, ¿no? Como esta es la pendiente, entonces 1 octavo.
8 de cateto adyacente y 1 para arriba. 8 para el lado y 1 para arriba. Entonces, un triángulo, 8 para el lado y 1 para arriba. Apenas está elevándose, pero es una pendiente positiva de un octavo. Para x igual a 0, que es este punto, entonces por simetría, en ese punto tenemos pendiente 0. Y también se ve aquí, si reemplazamos x igual a 0, nos queda de y en de x, pendiente igual a 0. Y para x igual a 0, entonces para el punto 1, 1, aquí tenemos en el punto 1, 1, el numerador va a ser 2 por 1, 2. Y en el de abajo va a ser, como lleva el 1, va a ser 2, 3 más 2, 5 menos 5, 0. O sea que aquí hay una pendiente indeterminada porque ya estamos viendo el ángulo aquí es 90 grados, ¿no? Eso es una tangente vertical. Entonces, esa sería la forma completa de calcular, dada una función implícita, se derivan los dos miembros con respecto a x, se dejan en el lado izquierdo todos los términos que contienen de y en de x y el resto de los términos se lo pone el miembro a la derecha. Una vez que se ha hecho eso, factorizamos de y en de x y el factor que resulta acompañando de y en de x lo ponemos a la izquierda. Y una vez que lo hemos puesto en la izquierda, factorizamos en el primer, y ese coeficiente lo ponemos a dividir al otro lado. ¿Así? Entonces sería el procedimiento completo para calcular la pendiente de una función implícita. Y esta sería cómo se pueden calcular. Otra cosa es cómo se obtienen estos puntos, ¿no? Eso es una cuestión distinta, pero una vez teniendo estos puntos, nos resulta difícil calcular su pendiente. Tercer ejemplo, encontrar implícitamente la pendiente de una curva. Determine la ecuación de la recta tangente a esta elipse. Esta elipse, normalmente, la ecuación de una circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual r al cuadrado. Una elipse tiene una ecuación parecida, pero normalmente los coeficientes de x cuadrado y y cuadrado son diferentes, o como en este caso, es una elipse que está girada. O sea, sus ejes principales, el mayor y el menor, están girados en un cierto ángulo con respecto a los ejes principales X y Y. Por eso aparece ese término combinado, menos X y Y. Entonces, la elipse se vería tal como está esta. Y se está pidiendo que calculemos la ecuación de la recta tangente en ese punto. O sea, no solamente la pendiente, sino que la ecuación de la recta tangente en ese punto, raíz de 3 con raíz de 3. Si nosotros aquí reemplazamos raíz de 3, x y raíz de 3y, tendría que quedarnos una identidad, ¿no? Aquí 3, aquí 3, menos 3, 0. Aquí va a quedar 3. Es 3 idéntico a 3. Entonces, para calcular, derivamos ambos lados. Con respecto a x, el primero va a ser 2x menos, esto es un producto. Entonces, la derivada del primer factor va a dar 1 por y, o sea, menos y. La derivada del segundo factor va a dar x por y', o de y en de x. Y más 2y por y'. Y al otro lado, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, aquí tenemos, de los términos, son 1, 2, 3, 4 términos. Tenemos 2 que contienen de y en de x y 2 que no. Los restos que no contienen se van al otro lado y los que contienen de y en de x permanecen en el primer miembro. Entonces, de estos dos términos
Sacamos factor común de y de x y nos queda x más 2y. A menos x más 2y. O sea que 2y menos x. Y al otro lado pasa esto, y menos 2x. Así. Y despejando entonces de y de x, tenemos de y de x igual y menos 2x dividido por x menos 2x, 2y menos x. Entonces, como trabalenguas esta pendiente que tiene, ¿no? Entonces, ahora en el punto, esta es la derivada, y para calcular la pendiente en el punto raíz de 3, reemplazamos y nos queda 1 menos 2 arriba y 2 menos 1 abajo. Entonces sale menos 1. ¿No? Aquí raíz de 3 se puede simplificar en todas partes y queda 1 menos 2, queda menos 1, y aquí queda 2 menos 1, 1. Entonces, menos 1 partido por 1 igual menos 1. Entonces, en ese punto sería, y con ese punto, con esa pendiente ya tenemos válida igual a menos 1. Podemos usar la forma punto pendiente de las rectas, y va a ser entonces y menos y1, que es raíz de 3, igual a m, que es menos 1, por x menos x1. Listo. Entonces, con eso ahora despejamos. Aquí nos va a dar más y más raíz de 3 y más raíz de 3, nos va a dar 2 raíces de 3. Sí. En este punto tienes una recta que tiene pendiente menos 1, o sea, 45 grados hacia abajo, tal como se ve, y tiene intercepto en 2 raíz de 3, 2 por raíz de 3 es 2 por 1,7, 3,4 más o menos, por aquí. Ya no se ve, pero su intercepto ya está por aquí, que es como 3,4. Entonces, también esa es la forma de calcular. Para ver las ventajas de derivar implícitamente, se puede despejar de la función original. Aquí podríamos despejar, todavía se puede despejar porque es una ecuación cuadrática en y, pero pues nos saldría una para despejar, tenemos que resolver eso mediante la solución general de las ecuaciones de segundo grado. Entonces nos aparecería un signo más menos, que sería menos b más menos la raíz cuadrada. ¿Recuerdan? Entonces, para esta ecuación, para despejar esta ecuación, podemos hacer lo mismo, pero en función de y cuadrado menos xy más x al cuadrado menos 3 igual 0. Entonces, c valdría x al cuadrado menos 3. Y b valdría menos x. Y a valdría 1. Entonces, las dos soluciones serían menos b, que es x, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, dividido por 2a. Entonces, tendríamos dos ecuaciones para trabajar, con raíces y otras cosas. Miren. Entonces, por sacar una función explícita, podemos hacerlo, pero no nos conviene, porque la función que resulta es bastante más complicada que la que teníamos. Ejemplo 4, determinar la ecuación de la tangente, también tangente a la gráfica, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a 8 por x cuadrado por y. En el punto, raíz de 3 medios, 3 medios. Entonces aquí derivamos ambos miembros de la ecuación. El miembro de la izquierda con una potencia por la regla de la cadena, u al cuadrado. Entonces la derivada de u al cuadrado va a ser 2u por u'. Y u' es x cuadrado prima más y cuadrado prima. 2x cuadrado prima, 2x y cuadrado prima, 2y por y de x. Así.
Y al otro lado tenemos un producto, ¿no? El múltiplo de un producto va a ser 8 por la derivada del segundo factor, que es de y de x por el primero, más el segundo factor por la derivada del primero, que es 2x. Entonces aquí tenemos algunos términos, podemos desarmar esto y tenemos a salir un término que no tiene de y de x y otro término que sí tiene de y de x. Aquí lo mismo. Un término tiene de y de x y el otro no. Entonces este se queda aquí, que va a ser 2 por 2, 4 por y, por x cuadrado más y cuadrado, por y de x. Eso sería este término que se queda acá. O sea, perdón, este término que se queda acá, pero es este, no es este, con 2y. Y este otro, entonces, pasa restando menos 8x cuadrado por y de x. Igual, entonces aquí vienen todos los términos que resulten. Sería este término, sería 8 por 2, 16xy, menos este término de aquí, que va a ser 2 por 2, 4x por x cuadrado más y cuadrado. Eso de aquí. 4x por x cuadrado más y cuadrado. Entonces ahora factorizamos de y de x y nos queda todo esto, el factor. Y esto pasa a dividir al otro lado. Entonces, de y de x va a ser menos 4x menos x cuadrado dividido por menos 2x al cuadrado más y. Una vez que tenemos la derivada, queremos valorarla porque nos han pedido en este punto donde x vale raíz de 3 medios y y vale 3 medios. Entonces reemplazamos aquí raíz de 3 medios y 3 medios en x y y. Aquí x al cuadrado sería 3 cuartos. Y y cuadrado sería 9 cuartos. 3 cuartos y 9 cuartos serían 12 cuartos. X cuadrado más y cuadrado sería 12 cuartos, que es 3. O sea, el paréntesis ahí vale 3. ¿No? Entonces se puede reemplazar x por raíz de 3 medios y y por 3 medios y se obtiene, reemplazando, obtiene raíz de 3 medios. Entonces la ecuación de la recta tangente, como tenemos el punto, raíz de 3 medios por 3 medios, entonces reemplazamos y menos y1 igual m por x menos x1 y menos y1 igual m por x menos x1. ¿Sí? Entonces despejando de aquí y, tenemos 6 de 3 medios de x. Si se ve aquí, ahí está, esta curvita se llama, es esta curva que se ve aquí, y se llama la bifolia. Estas son unas hojitas que en latín se llaman folias, o folios, hojas. Y bi porque tiene 2. Entonces, en ese punto, que nos han pedido en ese punto, esa sería la regla tangente. Por cuarto va a ser 3 cuartos, ¿no? O sea, una aplicación, bueno, aquí esto lo pueden leer con calma, es simplemente una aplicación de la derivación de funciones implícitas. Algunos ejercicios propuestos,
derivar todas estas funciones. Son funciones implícitas, habría que calcular simplemente de y de x, calcular las derivadas. Esa sería entonces la tarea. Se puede hacer en cualquier momento y seguimos entonces a ver qué nos trae tasas relacionadas. Vale. Esto nos vamos a ir a ver la regla de la cadena en los cuadernillos, derivación implícita, perdón. Entonces aquí también está mostrando cuando hay producto de x por y, que para derivarlo tenemos que derivar el producto. La derivada del primer factor, 2x por el segundo, y al cubo, más el primer factor por la derivada del segundo, que sería x al cuadrado por 3y al cuadrado por y primo. Términos como este, en una suma, entonces hay que derivarlos término a término. La primera derivada es 1, la segunda es 2y'. La tercera es un producto. Su derivada va a ser menos y al cuadrado y menos 2x por y por y de x. Eso va bueno, aquí está simplemente indicado. Y este término se lo he escrito así. X por y a la menos 2. También se lo puede derivar como un cociente, igual. Entonces aquí la derivada de x queda 1, la derivada de 2y queda 2y', o de y de x. Esto que es un producto. Entonces, para no equivocarse, han puesto un paréntesis, y dentro del paréntesis la derivada de este producto, que es la derivada del primer factor, que es 1 por el segundo y el cuadrado, más el primer factor por la derivada del segundo, sería x por 2y, por y de x, más la derivada de este término, que es x por y al cuadrado, va a ser la derivada del primer factor, que es 1 por y al cuadrado, por y menos 2, más x por la derivada del segundo, que es menos 2 por y a la menos 3 por y'. Sí. Entonces aquí aparecen algunos términos que tienen de y en y', de y en de x, y otros que no. ¿Sí? Aparece así. 1 más 2 de y en de x, menos y al cuadrado, para calcular la derivada de una función implícita. Ya, esto ya hemos visto. Entonces, ejemplo 8. Aquí hay una sencillita. ¿Esto qué es? Es una circunferencia. Calcular de y en de x. Entonces, la derivada de y en de x, al ser, derivamos todo, ambos miembros con respecto a x, y tendríamos entonces la derivada de x cuadrado más y cuadrado con respecto a x igual a la derivada de 25. La derivada de 25, que es la derivada de una constante, da 0, y aquí da 2x más 2y por y'. 2x más 2y por y en de x. Despejamos de y en de x, nos da menos x partido por y. A ver, ¿qué dice? Ya está despejada, entonces para una circunferencia con centro en el origen, su derivada había sido menos x partido por y para cualquier punto. También es implícita, ¿no? Entonces, en el punto 3, 4, si se nos pide en el punto, dada la ecuación y la ecuación de su tangente,
calcula entonces la ecuación de su sexta tangente en el punto 3,4. Entonces, una vez que tenemos la pendiente, calculamos para el punto 3,4, reemplazamos 3 y 4 y sale menos 3,4. Esa va a ser la pendiente y con eso ya podemos usar la regla punto pendiente. Y menos 4 igual menos 3,4 por x menos 3. Despejando nos sale esta expresión. Ejemplo 9. Calcula y' si x cubo más y cubo igual a 6xy. B, calcula la tangente a la curva en A, que se llama folio de Descartes, esta. En el punto 3,3. C, ¿cuáles puntos de la curva tangente son horizontales o verticales? Habría que ver cómo es la curva. ¿En cuáles puntos? Dice, ¿en cuáles puntos de la curva la tangente es horizontal o vertical? Solución. Y vamos a hacer esto, wow. Increíble. Vamos a derivar ambos miembros. Entonces, este primer miembro es una suma de dos potencias, entonces deriva cada una por su cuenta, más el 3x al cuadrado, más 3y al cuadrado por dy de x. Y primo. Y aquí al otro lado va a ser 6 veces más 6 veces a ver, vamos a hacer un ratito hacemos un descansito, 5 minutos, 10 minutos y seguimos entonces. Fíjense, lo he desarrollado en detalle porque es muy interesante. X al cubo más y al cuadrado igual 6xy, derivando ambos miembros. Dejamos a la izquierda los miembros que tienen y', y llevamos a la derecha los miembros que no tienen y', sacamos factor común y despejamos. Entonces esa es la derivada y dice, queremos calcular la tangente a la curva esta, que se llama folio de Descartes en el punto 3,3. Entonces ahora simplemente reemplazamos 3,3 aquí para obtener la pendiente. Si aplicamos 3 nos da menos 1. Así. Y entonces la tangente por la punto pendiente nos sale y menos 3 igual menos x menos 3. Entonces la ecuación de la tangente es menos x más 6, ¿así? Y lo que están pidiendo es, dice, ¿en cuáles puntos de la curva la tangente es horizontal y en cuáles puntos la tangente es vertical? Es una curva que habría que, si googlean ustedes forma de folio de Descartes en internet, van a encontrar cómo es. Entonces van a ver que puede ser que exista que sea horizontal y vertical. Por ejemplo, nosotros también tenemos aquí en este otro, antes de tener ese aquí, ¿no? Entonces, esta curva pasa una vez horizontal por el origen, una vez horizontal, y pasa una vez vertical, 2 veces vertical. Entonces, en este punto es horizontal y también es vertical, algo así parecido al folio de Descartes. Entonces, toma para cuando primero vamos a suponer que es horizontal. Entonces, hacemos y' igual 0. Para que y' sea igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0
2y menos x al cuadrado igual 0. Entonces de aquí despejamos una de las variables, y igual x al cuadrado medios. Entonces con este x al cuadrado medios, nosotros vamos al polio, a la ecuación, a la curva, x cubo más y cubo igual 6xy, y reemplazamos ahí y. Reemplazamos y nos queda x al cubo más, esto era y al cubo, nos queda 1/2 de x al cuadrado al cubo, igual 6x por 1/2 de x al cuadrado. Entonces esta es una ecuación de grado, tiene grado 3 y grado 6 y grado 3 en x solamente. O sea, así sale. X al cubo más 1/8 de x a la sexta igual 3x al cubo. Entonces podemos sacar x a la sexta igual 24, 16x al cubo. ¿No? Y es una bicuadrada, ¿no es cierto? Así. X a la sexta menos 16x al cubo igual 0. Entonces podemos factorizar x al cubo por x al cubo menos 16. Entonces aquí es igual a 0 en dos cuestiones. Una cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a la raíz cúbica de 16. Que es la raíz cúbica de 16 es 2 a la 4 tercios. ¿No? Porque 16 es 2 a la cuarta, entonces va a ser 2 a la 4 tercios. Entonces, en dos lugares, la curva tiene pendiente horizontal, en x igual 0 y en x igual 2 elevado a 4 tercios. Entonces, de aquí, de la 1, sale para x igual 0, ya hemos hecho y' igual a 0. Y la primera, como hemos sacado para y' igual a 0, hemos sacado esta primera ecuación. Si x vale 0, y vale 0. Entonces, una de las soluciones es el punto x0 y 0, así, de aquí. Y el otro es, reemplazando aquí también, tendríamos y igual 1/2 de x nos ha salido 2 a la 4 tercios, entonces 2 a la 4 tercios al cuadrado, ahí. Entonces nos da 2 a la 5 tercios, así. Y los puntos son entonces estos dos, 0, 0 y 2 a 4 tercios, 2 a 5 tercios, para que la pendiente sea horizontal. Para que la pendiente sea vertical, la otra pregunta es ¿dónde es vertical? Entonces tiene que ser, la recta tangente tiene que ser vertical, o sea que y' no existe. Cuando y' no existe, el denominador tiene que hacerse 0. Cuando el denominador se hace 0, tendríamos x igual y al cuadrado medios. Piensa que es igualita aquí, la 1 para y igual a 0 era y igual a 1/2 de x al cuadrado, y aquí ahora es x igual a 1/2 de y al cuadrado. Entonces se resuelve igual que la anterior, pero cambiando x por y, porque aquí sale y igual a x al cuadrado, y aquí x igual a y al cuadrado. Entonces en las soluciones que hemos sacado, simplemente hay que cambiar x por y ya tenemos. Entonces aquí 0 con 0, pues cambiamos a 0 con 0, queda 0 con 0, y aquí cambiamos 2 a la 5 tercios con 2 a la 4 tercios. Entonces tenemos dos lugares en los cuales la curva tiene tangente horizontal y dos lugares en los cuales la curva tiene tangente vertical. Aquí en el origen tiene una tangente tanto horizontal como vertical. Estos dos no coinciden. Tarea número 1, calcule por derivación implícita. Miren la cantidad de cosas que hay que, para que ustedes puedan practicar. Unas ecuaciones y se hace exactamente lo mismo. Aquí solamente hay encuentre y' por derivación implícita. Aquí dice, a ver, calcule y' por derivación implícita.
B despeje para obtener la forma explícita de la curva y derívela para y'. Eso es para los problemas 1 y 2, estos dos. Entonces, una vez derivamos por derivación implícita, pero después también despegamos y para obtener la curva y podemos derivar explícitamente, tanto para la 1 como para la 2. Y tercero, compruebe que ambas soluciones, la de hacerlo directamente implícita y la explícita, la pendiente nos da son las mismas, sustituyendo la expresión de y de b en el resultado de a. ¿Ya? Entonces, esos serían las primeras dos problemas, y los otros problemas del 3 al 12, encontrar y'. Todo esto de aquí, 3 al 12. Del 13 al 18, derivar implícitamente. 13 al 18, de derivar implícitamente y calcular la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto dado. Ya hemos hecho eso, entonces saben. Aquí viene derivada de funciones logarítmicas. Dada y igual logaritmo en base a de x y logaritmo natural de x igual logaritmo natural de x, entonces la derivada del logaritmo en base a de x, así, sería 1 partido por x logaritmo natural de a, y para el logaritmo natural es simplemente 1 partido por x. Eso ya conocemos. La derivada del logaritmo es 1 partido por x. Y la derivada del logaritmo en base a sería 1 partido por x por el logaritmo natural de a. Ejemplo 9 dice, entonces, estas son los derivados de las funciones logarítmicas. Ejemplo 9, derive utilizando la regla de la cadena esta expresión. Entonces podemos, para derivar el logaritmo de x al cubo más 1, el logaritmo natural de x al cubo más 1, para sacar y', a pesar de que está explícita, nosotros necesitamos utilizar la regla de la cadena. Entonces va a ser y' igual 1 partido por, igual que aquí, 1 partido por x, pero es 1 partido por u, porque es ahora el logaritmo natural de u. Entonces sería 1 partido por u por u'. Nos va a ser 1 partido por u por u'. Entonces aquí tendríamos 1 partido por x al cubo más 1 por la derivada de x al cubo más 1, que sería 3x al cuadrado. Y de aquí entonces lo escribimos como una sola expresión, sería 3x al cuadrado partido por x al cuadrado al cubo más 1. Este paréntesis no se necesita aquí, ¿no? Lo he puesto, pero no se necesita. Y en general, entonces, como el logaritmo natural de u, su derivada es 1 partido por x, ahora el logaritmo natural de u, su derivada, va a ser 1 partido por u por u'. O también u' partido por u. Ejemplo 10. Calcular la derivada del logaritmo natural del seno de x. Entonces, todas estas cosas pueden parecer muy complicadas, pero con la regla de la cadena no hay problema. Entonces, esto es regla de la cadena. Entonces, derivamos como logaritmo natural de u, donde u es el seno de x. Entonces, va a ser 1 partido por u, ¿no? Por u'. Y u' es la derivada del seno, que es el coseno. Entonces, va a dar coseno partido por seno. Esto es la cotangente. Ejemplo 11, derivar y igual la raíz del logaritmo natural. Primero derivamos como raíz, primera capa, sería 1 partido por 2 veces la raíz, por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. ¿Sí? Entonces sale facilísimo. Primero como la primera capa como raíz,
Entonces sería 1 partido por 2 veces la raíz. 1 partido por 2 veces la raíz. Por U', donde U' es la derivada del logaritmo natural de U, de X, que es 1 partido por X. ¿Así? Ejemplo 12, derivar f de X logaritmo en base 10 de 2 más n de X. Entonces el logaritmo en base 10 es igual, pero hay que multiplicarla por, o sea, abajo hay que dividirla por el logaritmo natural de A. ¿Dónde estás aquí? Entonces va a ser 1 partido por U, 1 partido por U, por el logaritmo natural de la base 10 por U', que es la derivada del seno, que es el coseno. Entonces esta es la derivada que estamos buscando. Ejemplo 13, calcule la derivada del logaritmo natural de ese cociente. Entonces tenemos aquí varias capas. La primera capa, logaritmo natural, entonces 1 partido por U, ¿sí? Por U', donde U' es un cociente. Y esta ya sabemos, le damos la vuelta y queda raíz de X menos 2 partido por X más 1. Y la derivada de este cociente va a ser la derivada del numerador, que es 1, por el denominador, que es raíz de X menos 2, menos el numerador, que es X más 1, por la derivada de la raíz, que es 1 partido por 2 veces raíz, por la derivada de X menos 2, que es 1. Todo dividido por el denominador al cuadrado. Ahí está. Entonces ahora podemos sacar, dejamos esto donde está, y ahora sacamos aquí denominador común, 2 raíz de X menos 2, y este 2 raíz de X menos 2 pasa abajo a multiplicar aquí, 2 raíz de X menos 2, y aquí se multiplica con, en cruz con este, y queda 2X menos 2, 2X menos 2, y del otro queda menos X más 1. Entonces de aquí, si sacamos el paréntesis, va a ser 2X menos 1X, va a quedar X, y menos 4, menos 1, menos 5. Entonces en el numerador va a quedar X menos 5, y en el denominador va a quedar 2 veces X más 1 por X más 2 elevado a 3 medios. Bueno, aquí son la raíz al cuadrado y una raíz. Esta raíz se va con esta raíz. Y esta raíz al cuadrado queda simplemente X menos 2. Entonces esta es la derivada. Perfecto. Antes de derivar se podría haber aplicado las propiedades de los logaritmos, como sigue. O sea que en lugar de derivar esto, que parece complicadito, la derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador menos la derivada del denominador, ¿sí? La derivada del numerador menos la derivada, o sea, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ahí está. Y elevado a 1 medio, entonces va a ser 1 medio por el logaritmo de, es la derivada de una potencia, o sea, el logaritmo de una potencia. Entonces, en lugar de derivar esta expresión, derivamos esta, que es más fácil. Entonces, la primera derivada va a ser 1 partido por X por 1. Aquí, 1 partido por X por 1. La primera la derivada de este logaritmo. Y menos 1 medio va a ser 1 partido por X menos 2 por 1. Y se saca denominador común y se tiene, aquí se tiene 1 partido por X más 1 menos 1 partido por 2X menos 2. Entonces va a ser esta. Derivación logarítmica. Aquí es muy importante la derivación logarítmica. Dice, para facilitar la derivación de expresiones que tienen muchas operaciones algebraicas, entonces lo que se hace primero es se saca logaritmo de la expresión y después se deriva y después se saca antilogaritmo. Por ejemplo, esta expresión es un cociente, pero tiene en el numerador tiene un producto y abajo tiene una potencia. Entonces, primero le podemos sacar logaritmo. Y tendríamos logaritmo natural de y va a ser igual a
logaritmo natural de x a la 3/4 más 1/2 del logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos 5 logaritmo natural de x de 3x más 2, ¿sí? Entonces, en lugar de derivar esto, derivamos esto. Y la derivada del logaritmo natural de y es 1 partido por y, por la regla de la cadena, 1 partido por y por dy de x. Lo que nosotros queríamos siempre es dy de x. Entonces aquí vamos a obtener 1 partido por y por dy de x, ¿no? Haciendo de esta manera, pero hacemos todo lo que vamos a hacer muchísimo más simple que derivar esto. Derivar esto es un corchito. Entonces lo hacemos así, sacando el logaritmo primero. Entonces a la izquierda va a quedar 1 partido por y por dy de x, y aquí va a quedar 3/4 de 3 partido por 4x, porque es la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Entonces va a quedar 3 partido por 4x. La siguiente va a quedar 1/2, 1 partido por x al cuadrado más 1 por 2x, la derivada por u', que es 2x, menos 5 por 1 partido por 3x más 2 por 3. Y la derivada de u' es 3. ¿Sí? Entonces, dy de x, que era lo que estábamos buscando, esto pasa a multiplicar y va a ser y veces todo esto. Entonces, fíjense que todo es cuestión ahora de sacar denominador común y demás, pero ya no tenemos el problema de derivar esta cosita que es tan complicada. Tarea número 22, miren. Pero tarea número 22 no hay. Se acabó el cuadernillo. Pero entonces, fíjense ustedes que con esto vamos a ver qué cosas quedan aquí de la derivada antes de nuestro examen. Podemos tomar, miren, tasas relacionadas. Este es un capítulo muy bonito y es muy de ingeniería. Se trata de medir de manera indirecta algunas cosas que no podemos medir directamente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, queremos medir el volumen. Dice, un barrio residencial de la ciudad recibe agua en un tanque enorme. Es un tanque cilíndrico de almacenamiento como el que se ve en el tercer anillo de la avenida Paraguay. El tanque tiene un radio de 6 metros y una altura de 12 metros, lo cual hace una capacidad total de pi por r cuadrado por h, el volumen del cilindro, pi por r cuadrado por h. Y entonces eso va a ser pi por, dijimos, su radio de 6 al cuadrado, por la altura de h de 12, ¿sí? Va a ser 1357,2 metros cúbicos. Dice, aunque el agua entra al tanque a una tasa constante, o sea que este flujo es constante, siempre entra lo mismo, o por minuto, por hora. La tasa a la que los vecinos usan el agua varía, ¿no? O sea que va a entrar siempre lo mismo, pero no siempre va a salir lo mismo. A algunas horas va a salir más, a algunas horas va a salir menos. Por ejemplo, a las 7 de la mañana, donde todo el mundo se baña y se lava la cara, entonces se utiliza más agua. Y después a las 11, cuando se empieza a cocinar, por ejemplo, se lavan los platos, qué sé yo. Entonces hay ciertas horas en las que hay mayor consumo. Y lo que se quiere es ver cómo está este tanque de acuerdo a la seguridad que tiene el barrio de no sobrepasar su limitación, que es el volumen del tanque. Entonces dice, en un día de trabajo normal, el consumo más elevado ocurre a las 7 de la mañana, dice, claro. Para permitir monitorear el abastecimiento de agua, el tanque está equipado con un sistema de flotador. Entonces aquí le ponen encima, le ponen un flotador, como utilizan
los tanques de los baños, del higiene, del servicio higiénico. Entonces le pone una pelotita que flota. Entonces esta va a flotar libre cuando siempre en la superficie del agua, cuando está el agua más abajo, entonces la pelotita está más abajo. Cuando va subiendo, entonces la pelotita siempre es un flotador, ¿no? Entonces aquí se lo coloca unido a un cordel, y ese cordel viene aquí, en la punta tiene un lápiz, y aquí tiene un rollo de papel que se va enrollando a una velocidad constante. Entonces, las horas del día van a estar a lo largo del papel, es un rollo de papel, a las 2, a las 4, a las 6, a las 8, a las 10, a las 12 del día, así va a seguir. Y entonces tiene, como está puesto vertical, este rollo va a ir marcando más arriba, más abajo, dependiendo de cuánto suba y cuánto baje la superficie del agua. Entonces va a quedar una curva así. Y entonces esta zona va a ser las 7 de la mañana, digamos, ¿no? 6 de la mañana, 7 de la mañana, todo eso. Hay de acuerdo a lo que dicen los días de trabajo, 7 de la mañana es la región de más alto consumo. Entonces, si quieres saber, ¿qué es lo que se quiere saber? Dice, como el volumen de agua del tanque en cualquier instante está relacionado a la altura del agua de la siguiente ecuación. Entonces, dice, del gráfico se puede ver que la tasa de cambio de la altura a las 7 de la mañana es aproximadamente menos 1,2 metros por hora. Entonces aquí sabemos que lo horizontal son las horas, las 6, las 7, las 8, y lo vertical dice altura en milímetros, entonces la altura del tanque. Entonces 4, 6, 8, 10, 12 de metros de altura. Entonces está marcando así, de manera que a las 7 de la mañana, si nosotros trazamos la tangente sobre el papel, porque esto es un lápiz que hace, entonces no tenemos ecuaciones, no tenemos nada, simplemente un papel, un rollo de papel en el que hay una marca que va marcando la altura del agua. Entonces a las 7 nosotros podemos trazar una línea horizontal, que es su tangente, y la tangente entonces va a ser la tasa de cambio, la rapidez con la que está bajando el nivel. Y entonces, para medir cuánto es, porque no hay forma de medir, sería tangente de alfa, esta es alfa, va a ser cateto opuesto partido por cateto adyacente, donde cateto opuesto son 1, 2, 2, 3, 3,1, unos 3, y cateto adyacente va a ser, esas son horas, va a ser 1, 2, casi 2,7, 2,8 horas, dice 2,5. Entonces va a ser dH en dt, porque eso es, ¿no?, la derivada de la tasa de cambio va a ser dH en dt, y va a ser midiendo, va a ser menos 3 partido por 2,5, y eso es menos 1,2. Entonces ves la creatividad humana, la manera de medir el volumen y la manera de medir la rapidez con la que está bajando es bastante sencilla si se utiliza lo que han utilizado aquí. Entonces, como se tiene por otro lado, el volumen del agua va a ser, para este cilindro, el volumen total sería 1357,2, pero cuando está lleno. Y si no, cuando tiene h de altura, sería pi por l cuadrado por h, ¿no? Así sería 36 por pi por h. Para cuando no está lleno y tiene una altura h cualquiera.
la tasa de cambio del volumen. Entonces la tasa de cambio del volumen sería la derivada. Y está relacionada con la tasa de cambio de la altura, ¿no? La tasa de cambio del agua, del volumen de agua, está relacionada con la tasa de cambio del volumen. Cambio de altura, rapidez con la cambia de altura. Entonces, si derivamos esto con respecto al tiempo, la derivada de B en dt, el volumen, la rapidez con que el volumen está cambiando, va a ser igual a 36 por pi por dh en dt. O sea que se refleja, ¿no? La rapidez con la que está bajando, está cambiando el volumen de agua, se refleja en la rapidez con la que cambia a la altura h. Nosotros ya tenemos la rapidez con la que está cambiando h en el momento preciso a las 7 de la mañana, que es el momento en que con mayor rapidez cambia. Entonces, con esto nosotros podemos calcular cuánto es la tasa de cambio del volumen con respecto al tiempo para esa hora. Va a ser 36 pi por menos 1,2. Y eso va a ser en este caso, entonces, se reemplaza 1,2 aquí de h en dt y obtenemos 135,7 metros cúbicos por hora. Problemas de tasas relacionadas. Los problemas de tasas relacionadas tienen normalmente que ver con dos o más variables que cambian en el tiempo. Aquí, entonces, el volumen y la altura de la superficie del agua cambian en el tiempo. Aquí suponemos que Y y X cambian en el tiempo. Dice, si esas variables, además de cambiar en el tiempo, están relacionadas entre sí, aquí, por ejemplo, están relacionadas mediante esa ecuación, Y igual 3x al cuadrado. Entonces, si X y Y están relacionados por esa ecuación, entonces sus tasas de cambio con respecto al tiempo también están relacionadas y están relacionadas por la siguiente ecuación. Derivamos aquí miembro a miembro con respecto al tiempo. A la izquierda tenemos de Y en dt y a la derecha, por la regla de la cadena, tenemos 3 por 2 por X por dx en dt. 3 por 2 por X por dx en dt. Si suponemos que X y Y ambas son funciones diferenciables con respecto al tiempo y que están relacionadas entre sí por esta ecuación, ejemplo 1, se desea encontrar la tasa de cambio de la altura, la rapidez con la que está cambiando Y, perdón, cuando X vale 2, sabiendo que en ese instante dx en dt vale menos 3. Entonces, como ya tenemos la ecuación que relaciona X y Y, lo que tenemos que hacer es derivar esta ecuación con respecto al tiempo, ambos lados. Nos va a quedar de Y en dt igual a la derivada con respecto al tiempo de 3x al cuadrado menos 2. Y aquí sale entonces 3 por 2 por x por x en dt. ¿Dónde estoy? Wow. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se me va a compartir? Bueno. Entonces aquí derivamos con respecto al tiempo esta ecuación. Nos va a quedar de Y en dt igual a la derivada con respecto al tiempo, 3x al cuadrado menos 2. Y la derivada va a ser 3 por 2 por x por dx en dt. 3 por 2, 6 por x por dx en dt, más 0 porque la derivada de menos 2 es
la derivada de la constante igual 0. Entonces nos da de y en dt igual 6x por dx en dt. Por tanto, para el momento en que nos piden, queremos saber cuánto vale de y en dt cuando x es igual a 2 y en ese instante de x en dt va a valer menos 3. Entonces, para cuando x vale 2 y de x en dt vale menos 3, de y en dt reemplazamos aquí y nos va a dar 6 por menos 2 por menos 3. 6 por 2 por menos 3. Va a ser 2 por 6, 12 por 3, 36, menos 36. Una aplicación de las tasas, a esto le llamamos entonces las tasas de cambio de dos variables que están relacionadas. Y utilizamos una de las tasas de cambio que conocemos para conocer la otra tasa de cambio que no conocemos, ¿no? Así lo hemos hecho, la rapidez con la que está cambiando el volumen, no conocíamos, pero sí sabíamos la rapidez con la que estaba cambiando esta altura. Entonces, mediante la ecuación que relaciona ambas variables, esta de aquí, podemos conocer la rapidez con la que está variando el volumen del agua que no conocemos. Entonces aquí podemos conocer la rapidez con la que está variando y si sabemos la rapidez con la que está variando x en el momento que nos interesa, ¿no? Entonces en el momento cuando x es igual a 2, la variación de x con respecto al tiempo era menos 3. Entonces con eso ya estamos en condiciones de conocer la rapidez con la que varía y con respecto al tiempo, así. Y aquí dice, si nosotros tiramos una piedrecita sobre una laguna con agua en reposo, que no se mueve nada, entonces se producen ondas circulares, concéntricas, ¿no? En un lugar donde hemos tirado la piedrecita o la piedra, se produce una onda redonda y se va alejando del lugar donde cayó la piedra. Entonces algo así, digamos, ¿no? Tiramos la piedrecita al agua y se forma una ondita y esa onda va creciendo, 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 creciendo y se van formando varias ondas, ¿no? No es solamente la que separa el agua moviéndose del agua quieta, sino que también adentro hay varias ondas. Entonces dice, el radio R de la onda exterior, de más afuera, se agranda con una rapidez constante de 30 centímetros por segundo. ¿A qué tasa de cambio se agranda el área A del círculo de agua perturbada cuando el radio es de 120 centímetros? Entonces, solución, tenemos que encontrar primero una relación entre el radio, conocemos su variación, varía con 30 centímetros por segundo. Tenemos que encontrar una relación entre ese radio y el área. Por supuesto que el área es pi r cuadrado. Entonces esa es la relación que hay entre el radio y el área del círculo, de agua perturbada. Entonces derivamos a ambos lados con respecto al tiempo. Y sabemos, el dato que tenemos es que cuando R vale 120 centímetros, la rapidez con la que está cambiando el radio es 30 centímetros por segundo. Ahora, ese 30 centímetros por segundo es una constante física. Con esa velocidad se propagan las ondas de ese tipo en el agua. Entonces, eso va a ser constante, pero lo que no es constante es el radio. Entonces, por tanto, dice, diferenciando la ecuación del área con respecto al tiempo, aquí, de A en dt va a ser igual a la derivada de esta expresión. La derivada de esta expresión se la deriva por la regla de la cadena, que va a ser 2pi por r por dr en dt. Entonces, ya esa ecuación está relacionada a la tasa de cambio del área, la rapidez con la que crece el círculo, el área del círculo y la rapidez con la que crece el radio. Entonces, reemplazamos. Dice, reemplazando los valores dados cuando R vale 120 centímetros. Entonces, aquí reemplazamos R igual 120, DR en dt igual 30.
y multiplicando todo tenemos que el área está variando con una rapidez de 22.619,5 centímetros en ese instante. De esa manera se puede establecer el siguiente procedimiento para resolver problemas de tasas relacionadas. Primero, hay que asignar símbolos a todas las cantidades que nos dan, ¿no? El área A, el radio R, hay que ingeniárselas por poner nombres, cosa que no es difícil tampoco. Se asignan símbolos y se asignan nombres. Se hace un dibujo aproximado de la situación, así, más o menos lo que uno se acuerda de que ocurre en el agua. Segundo, se escribe una ecuación que relacione las variables cuyas tasas están relacionadas, ¿no? Entonces, la una nos va a servir para saber la tasa de cambio de la otra. Tercero, derivamos ambos lados de la ecuación anterior con respecto al tiempo, utilizando la regla de la cadena. Y cuarto, sustituimos donde corresponda a las tasas dadas para calcular el valor de las tasas relacionadas que son desconocidas. Asegurarse de que los valores dados solo se sustituyen en el cuarto paso. Claro, no hay que sustituir antes de tiempo el valor de la tasa conocida. A continuación se reproducen algunos modelos matemáticos de problemas que suelen darse modelos matemáticos de problemas que suelen darse en la práctica en que sus tasas de cambio están relacionadas. Se indica, por ejemplo, que la velocidad de un automóvil después de viajar 1 hora es de 120 kilómetros por hora. Entonces se puede escribir X igual distancia recorrida y dx en dt sería la velocidad, que sería 120 kilómetros por hora. Cuando t es igual a 1, se nos da esa información. Entonces, si se dice, entonces con eso se puede calcular son tasas relacionadas, ¿no? Otro problema, se dice que el agua está siendo bombeada a una piscina con una tasa de 200 litros por segundo. Entonces se puede escribir V, volumen del agua, y de V en dt va a ser 200 litros por segundo, que es la rapidez con la que se está llenando el agua de la piscina. Tercero, si se dice que el número de bacterias N, el número de bacterias en un cultivo aumenta a una tasa de 3.000 por hora, 3.000 bacterias por hora, se puede escribir X igual número de bacterias en el cultivo y dx en dt va a ser 3.000 bacterias por hora. Así sucesivamente, entonces podemos poner nombres a cada una de las variables que se nos da. Ejemplo número 3, dice un globo esférico. Alguien está inflando para un cumpleaños globos esféricos a una tasa de 75 centímetros cúbicos por minuto. Entonces, a puro pecho, le pega la inflada, entonces el globo se va a hacer cada vez más grande y más grande y más grande a una tasa de 75 centímetros cúbicos por minuto, no es mucho. Pero queremos calcular la tasa de cambio del radio del globo. ¿Con qué rapidez crece el radio del globo cuando el radio es de 6 centímetros? Entonces, el chiquitito, 6 centímetros, pero queremos saber con qué rapidez está creciendo. Solución, vamos a suponer que los globos son totalmente esféricos, que son un poquito alargados, así, pero para resolver nuestro problema suponemos que es un globo esférico. Y entonces su volumen va a ser igual a 4/3 del pie de cubo. Esa es la ecuación que relaciona el volumen cuya tasa de cambio queremos saber, la rapidez con la que cambia el volumen, con la... no, en realidad no queremos saber la tasa de cambio del volumen, queremos saber la tasa de cambio del radio, con qué rapidez está creciendo el radio. Entonces, tenemos, según el problema, se sabe además que dB en dt es 75 centímetros cúbicos por minuto. O sea, es la velocidad con la que se está inflando. Entonces, esa es la variación del volumen.
75 centímetros cúbicos por minuto. Y esa es una tasa de cambio constante en el tiempo. Cada vez, en cada minuto se empuja 75 centímetros cúbicos más. 75 centímetros cúbicos más. Y esa tasa es constante en el tiempo. Por lo tanto, podemos derivar nosotros la ecuación original y tendríamos dV en dt del volumen, la derivada del volumen con respecto al tiempo, igual, entonces derivamos una regla de la cadena, sería 4/3 de pi por 3 por L cuadrado por dV en dt. Entonces, ahí esa ecuación relaciona la variación del volumen en el tiempo con la variación del radio en el tiempo. Entonces, como queremos conocer con qué rapidez varía el radio, despejamos. dR en dt va a ser 1 partido por 4 pi L cuadrado por dV en dt. Reemplazando los valores dados, tendríamos así. Aquí reemplazamos en esta ecuación. Dice cuando el radio vale 6 centímetros. Entonces, un radio pequeñito. Entonces, va a ser 1 partido por 4 por pi por 6 al cuadrado por dV en dt, que es 75. Entonces, si multiplicamos todo eso, nos va a dar 0,166 centímetros por minuto. O sea que el radio crece con una rapidez en cada minuto de 0,15, 0,16 centímetros, muy poquísimo. Nótese que el globo se infla a una tasa constante, claro. O sea, lo que inflamos del dV en dt es siempre lo mismo, dice, ¿no? Porque digamos que se infla con un inflador, pero siempre se infla lo mismo. O inflamos con la boca, con los pulmones también. Siempre echamos lo mismo. Entonces, el cambio de volumen, la tasa es una tasa constante. dV en dt es constante en el tiempo. Siempre se le echa lo mismo. Pero el radio, la tasa de cambio del radio no es constante. Va a depender del radio. Por su parte, el radio crece a una tasa variable. Es decir, que aunque las tasas estén relacionadas, eso no significa que sean proporcionales. No, eso es importante saber, que aunque una tasa de cambio sea constante, la otra no necesita ser constante. Entonces dice, aquí podemos despejar el radio de la primera ecuación. 4/3 de pi L cubo. El radio va a ser la raíz cúbica de 3b partido por 4pi. Dice, calcule la tasa de cambio del radio cuando t vale 2, 4, 6 y 8 minutos. Aquí. Velocidad de un avión seguido por radar. Aquí tenemos una estación de radar aquí abajo que tiene una antena de radar así parabólica, que es esta que está como medio luna, y encima viene volando un avión. Viene volando un avión a una altura de 9 kilómetros, en una trayectoria que pasa justamente por encima de la estación de radar. Entonces la estación de radar, a ver, dice, sea S la distancia, un avión, velocidad de un avión. O sea que nosotros queremos que calcular desde esta estación de radar a qué velocidad está volando el avión. Y para eso entonces tenemos la geometría. Encima vuela un avión en línea recta a la misma altura siempre. Y está volando a una altura de 9 kilómetros. Entonces, sea esa la distancia de la estación terrena al avión, medida en kilómetros. Y 9 son 9 kilómetros para arriba. Si ese está decreciendo, o sea, si el avión se está acercando, ese está decreciendo, va a ser cada vez más pequeño.
Y si ese está decreciendo, dice a una tasa de 600 kilómetros por hora, o sea que cada hora se hace 600 kilómetros más pequeña, cuando ese vale 15 kilómetros, entonces, ¿cuál es la velocidad del avión? Dice, si llamamos X a la distancia horizontal del avión, a la estación de radar, entonces X va a ser la distancia horizontal arriba, ¿se ve? El dibujito, hacemos un triángulo, y que la distancia del avión a la estación de radar se llama S, la distancia vertical del plano sobre el que está volando el avión es 9, entonces la distancia horizontal sería X. Entonces de ahí podemos, si llamamos X a la distancia horizontal a la estación de radar, la información se puede escribir de la siguiente manera. Si tenemos ds en dt igual a menos 600, o sea, S, que es la distancia de la estación de radar al avión, está disminuyendo con una tasa de 600 kilómetros por hora. Cuando S vale 15, y se quiere encontrar entonces dx en dt, que es la velocidad del avión horizontal. Y han pedido eso para S igual 15. Entonces, para relacionar S y X, usamos el teorema de Pitágoras, que dice en un triángulo rectángulo, entonces tenemos el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eso está escrito ahí. S al cuadrado igual a X al cuadrado más 9 al cuadrado. Derivando esta expresión con respecto al tiempo, se tiene (2x) por dx en dt, la derivada constante 0, igual a 2s por ds en dt, de donde podemos despejar dx en dt igual a s partido por x de x en ds en dt. Entonces, para calcular dx en dt, no tenemos que calcular antes x. ¿Cuánto vale x cuando s vale 15? Pero eso también lo podemos hacer de acuerdo con el teorema de Pitágoras, ya que x al cuadrado más 9 al cuadrado igual a s al cuadrado. Entonces, cuando s vale 15, a partir de la ecuación de Pitágoras tenemos x igual raíz de s al cuadrado menos 81. Pues va a dar 15 menos 81, 15 al cuadrado menos 81, va a dar 144. Raíz de 144 es 12. Y por tanto, entonces, con esa información ya sabemos cuánto vale x. Entonces, de x en dt va a ser s partido por x, s vale 15, y t vale, x vale 12, entonces va a ser 15 partido por 12 por dx en dt, que vale menos 600. Entonces, si calculamos y hacemos la multiplicación y la división que hay que hacer, nos sale menos 750 kilómetros por hora, la velocidad horizontal del avión. Fíjense qué interesante que es esto, ¿no? ¿Cómo se puede medir desde una estación terrena a qué velocidad está volando el avión, siempre que esté volando en una trayectoria conocida, en este caso horizontal? ¿Y cómo se hace eso? En la estación terrena lanzan una señal de radar, de radio, la lanzan para que choque con el avión y vuelva. Entonces, esa señal tarda siempre en tener la misma velocidad en el aire. Entonces, lo que tarde en ir y volver va a ser directamente proporcional a la distancia. Entonces, con eso se puede conocer cuál es la distancia a la que está el avión, si ellos conocen a qué velocidad viaja la onda de sonido en el aire. Entonces, muy fácil. Y para conocer la velocidad, pero con la que se está decreciendo ellos lanzan cada segundo, lanzan, por ejemplo, 100 pulsos. Y entonces van sabiendo cuánto tarda cada uno de los pulsos en volver y cuánto se va achicando. Entonces, con eso se puede calcular prácticamente aproximadamente en cuánto se está achicando ese, ¿no? Que va a ser también el tiempo que va tardando menos
los pulsos del radar que se van lanzando. Entonces, así se hace en realidad. Y entonces utilizamos un montón de cosas que conocemos para averiguar otras que no conocemos, la velocidad a la que vuela el avión. Esta también pueden ver incrementando la producción, el incremento de la producción. Ejercicios, hay varios ejercicios de tasas relacionadas, es muy bonito, a mí me gusta mucho. Y aquí con esto, yo voy a explicar esto, pero esto ya casi, puede ser que esta última entre todavía como parte del examen, porque sería muy poquito si no. Pero tendríamos que tomar, esta noche vamos a hacer clases a las 7:30. 4 nomás, 3, o sea que solamente ha quedado 3 en clases y el resto se ha ido. Bueno, veamos así. Entonces, estas funciones crecientes y decrecientes, nosotros hemos dicho de un comienzo que queremos saber en qué zonas las funciones crecen, en qué zonas las funciones decrecen. Entonces, funciones crecientes y decrecientes da eso. Aquí nosotros tenemos una función, su gráfica, y tenemos en la primera parte, desde 0 hasta A, o desde antes hasta X igual a A, va a ser decreciente, de A hasta B va a ser constante, y de B en adelante va a ser creciente. Entonces, eso lo podemos saber, dice, una función es creciente, o sea, matemáticamente vamos a definir que es una función creciente en un intervalo, si para cualesquiera x1 y x2 en ese intervalo, si x2 es mayor que x1, eso implica que f de x2 sea mayor que f de x1. Entonces, en ese caso es creciente, ¿no? Si cuando x2 es mayor que x1, f de x2 es mayor que f de x1, decimos que es creciente. Y una función es decreciente cuando puse al revés. Cuando siendo x2 mayor que x1, f de x2 va a ser menor que f de x1. Quiere decir que está disminuyendo. Por tanto, sería decreciente. Entonces, esta sería la forma de crecer, de reconocer una función, cuando una función es creciente, cuando una función es decreciente. Ahora, nosotros vamos a ver para si esta función crece o decrece, vamos a utilizar la derivada. Y se ve aquí que la derivada es menor que 0, ¿no? Que es la derivada f', es la pendiente. Esta pendiente es negativa si la función es decreciente. Entonces, en las regiones donde f' es negativa, la función va a ser inmediatamente decreciente. En los lugares donde la pendiente vale 0, entonces, o sea, en los lugares que es constante, la pendiente de esa curva es 0. Y en lugares en los que la curva es creciente, en ese caso, entonces vamos a tener que la derivada es mayor que 0 porque es la pendiente de esa curva. Entonces, el indicador para saber dónde una función es creciente y dónde es decreciente, el indicador es la derivada. En las regiones donde la derivada es negativa es decreciente y en las regiones donde la derivada es positiva es creciente. Nada más ni nada menos. Para funciones crecientes y decrecientes, si f es una función diferenciable en AB, entonces f' es mayor que 0 para todo x que esté en AB, si f de x es creciente en AB. Si f es menor que 0 para todo x que esté en AB, entonces f de x es decreciente para AB. Y si x vale, f' vale 0 para todo x que esté en AB, entonces f de x es constante en AB. Entonces, si es positiva, es creciente. Si es negativa, es decreciente. Y si es 0, es constante.
A ver, vamos a ver. Entonces, eso serían funciones crecientes y decrecientes. Y nosotros queremos saber entonces es la calidad, la propiedad de ser creciente o decreciente es una propiedad que viene dada en regiones, en intervalos. Esta función, por ejemplo, en el intervalo desde este punto hasta este otro punto es decreciente. Y esta función, por ejemplo, era creciente y en este punto volvió a ser decreciente. Esta función era decreciente y en este punto empezó a ser creciente, etc. Entonces, estos lugares en los que no es creciente ni decreciente, porque estaba creciendo y empezó a ser decreciente, pero justo antes va a ser horizontal, con f' igual 0. Aquí f' igual 0, f' igual 0. La función antes se hace 0 y después cambia de... Muy bien, son las 9:15. Para todos los que quieran vamos a tener clases a las 7:30 de la noche y a las 7:30 de la noche hay que cortar esto. Y para terminar de ver, haríamos examen. ¿Cuándo hacemos examen? Hacemos examen el viernes a mediodía o a las 11. Viernes a las 11, de 11 a 1, ¿qué dicen ustedes? Aquí yo voy a terminar de ver esto en la noche. Voy a terminar de ver algunos temas de la derivada, para los que la derivada es importante, para que la derivada, en este caso, para saber dónde, en qué parte es una función es creciente o decreciente, necesitamos la derivada, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, este tema de creciente y decreciente lo vamos a ver todavía esta tarde. Entonces, lo que yo quisiera saber está bien a las 7:30 y el viernes daríamos segundo parcial. ¿Qué les parece? El viernes segundo parcial a las 11 de la mañana, de 11 a 1. ¿Qué dice Cristian Rojas, Samir Rivera, Joel Subauti, López Pérez? Sí, ingeniero, Lo estaría hacemos a las bien. 11. ¿Ya? Sí, está bien, ingeniero. Ya. Y comenzaríamos después el viernes, el sábado podemos hacer clases también en la tarde para hacer integrales. También podría ser a las 7:30. ¿Ya? Para hacer el último capítulo que nos está faltando y terminar la próxima semana, terminamos de verlo y hacemos el examen final. Entonces, esta noche a las 7:30 y el sábado a las 11 de la mañana para hacer el examen presencial, allá en el 225. Listo, entonces. El día sábado, ingeniero. El día sábado haríamos clase. No, el final, no. El día viernes haríamos el segundo parcial de la derivada. Y el sábado comenzaríamos a ver integración, ¿no? Aquí hay que ver integración. A ver, vamos a mirar aquí. Después de funciones crecientes y decrecientes, todavía siguen varios capítulos, pero nosotros casi no vamos a ver. Vamos a ver máximos y mínimos nomás. Todo esto es derivada, la derivada, otros extremos, prueba de la primera derivada, donde hay un máximo, donde hay un mínimo. En eso nos ayuda también la derivada. O sea, la derivada es nuestra herramienta fundamental para estudiar el comportamiento de una función, ¿no? Y eso, lamentablemente, no lo vamos a alcanzar a ver bien. Pero ya conocemos cómo se deriva y esto, entonces, lo que resulta está aquí en el texto. Ustedes lo pueden ver siempre y es muy fácil. Pero lo vamos a ver
Esta tarde vamos a ver un poquito. Y una vez que se termine eso, con cavidad de prueba segunda derivada también, punto de inflexión, prueba la segunda derivada, wow. Aquí tendríamos aplicaciones de la derivada, todavía no alcanzamos, miren lo que nos ha faltado. Lamentablemente, todo eso va a quedar para que ustedes, pero aquí está bien explicado en el texto, va a quedar para que ustedes, los que tienen interés, puedan leerlo y entenderlo. Siempre puede haber la posibilidad de que hagan consultas conmigo, si les parece bien. Y entonces en la página 169 todavía hay trazado de curvas. Para trazado de curvas necesitamos la derivada. También. L'Hopital. Aquí habíamos hablado del L'Hopital. Dijimos que el L'Hopital nos ayudaba a calcular límites indeterminados. Entonces aquí está el L'Hopital, la página 180 por ahí. Y aquí diferenciales nos ayuda a pasar entonces aquí integración. En la página 188 comienza la integración. De integración veríamos todo lo que son las generalidades. Es un capítulo más fácil que la derivación y podemos ver por lo menos las generalidades de la integración, las podemos ver en una semana. Entonces comenzaríamos el sábado. Podemos hacer clases el sábado, ¿a qué hora? A las 8, 8:30. ¿Está bien? Hola. ¿Podría repetirlo, ingeniero? ¿Cómo? El sábado a las 8:30 pasaríamos clase. Pasaríamos clases también así como ahora, por internet. Ah, está bien, ingeniero. ¿Ya? Entonces quedaríamos esta tarde a las 7:30. Vamos a ver algunos temas de la derivada. Y el viernes a las 11 de la mañana daríamos segundo parcial, tema derivadas. ¿Ya? Y el sábado comenzaríamos integración. ¿Está bien? Entonces estamos aquí en funciones crecientes y decrecientes. Muy bien. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.